metapolítica, ¿no? Una mirada sin valores recorre la vida cotidiana. Hoy los hombres están en condiciones de mirar todo, de escuchar todo, de saber todo, pero rara vez vemos. Miramos, pero no vemos, ¿no? Mira todo y este es un verdadero problema. El ser de las cosas es solo accesible a un nivel profundo, no solo por la doble percepción, la percepción minúscula, como puede ser el microscopio, como la mayúscula, como puede ser el telescopio. Pero no se llega a penetrar con esos instrumentos el ser de las cosas, se cae de maduro. Entonces, esto corresponde a otra disciplina. Y esta disciplina, en cuanto a los entes en general, es la metafísica, la que se ocupa del ente en tanto ente, del ser de las cosas, ¿no? Pero claro, nosotros nos encontramos ahora con que se ofrecen atajos al saber, recetas fáciles, de mucho consumo, y bueno, esto hace que aparezcan tutólogos, como dicen los italianos, sabelo tutti. Y entonces nos encontramos que nos pierden más todavía de lo que ya estamos naturalmente perdidos, ¿eh? Los viejos filósofos hablaban del hábito metafísico. Este hábito metafísico, ¿qué permitía? Permitía ir estudiando a través de los principios la naturaleza del ser de las cosas. Y entonces ellos estudiaban la sustancia, los accidentes, la esencia, la existencia, el acto, la potencia, en fin, todo aquello que hace al acceso a lo que es profundo. De esto no están ajenos los tratados de política. Los tratados de política desde los griegos, les voy a citar algunos tratados así, ¿no?, que tengo anotados acá en un papel. La República de Platón, la Política de Aristóteles, de Legis, de Cicerón, de Civitas Dei, de San Agustín, Defensor Pacis, de Masilio de Pauda, El Príncipe, de Maquiavelo, Les 6 Livres de la République, de Jean Bodin, El Leviatán, de Thomas Hobbes, Tratado sobre el Gobierno Civil, de John Locke, El Contrato Social, de Rousseau, La Filosofía del Derecho, de Hegel, El Manifiesto Comunista, de Marx Engels, Sobre el Estado, de Lenin, El Espíritu de la Revolución Fascista, de Mussolini, Mi Lucha, de Hitler, El Proyecto Nacional, de Perón. Solo para dar los más significativos, nos hablan de las condiciones, instrumentos y objetivos de la política, como ciencia del bien común. Pero nada nos dicen acerca de las categorías que condicionan la acción política. De esas categorías se ocupa la metapolítica, es el objeto propio. En un eterno inconformista español, yo voy hurgando en esto, voy pesquisando. Un eterno inconformista español, Pío Baroja, algo barrunta. La política no está basada más que exteriormente en principios doctrinales, dice. En la realidad se rige por un conjunto de intuiciones, de habilidades, de genialidades. Sigue siendo un arte hermético, un arte cerrado, hermético, como era para Bismarck, Richelieu, Fernando el Católico y para César. La inmensa mayoría de los teóricos de la política nos habla de sus manuales y tratados de principios doctrinales y casi nada nos dicen de ese arte hermético. Menos aún nos hablan de los poderes indirectos, de las grandes categorías que condicionan la acción política de los gobiernos de turno. De eso no se habla, porque se niega todo saber científico, en el mejor de los casos, se lo deja librado a intuiciones no desarrolladas. Así, por ejemplo, ponemos un ejemplo que nos podemos equivocar,
Intuimos que existe, luego de la debacle financiera de comienzos de diciembre de 2008, con la quiebra del Banco de los Hermanitos Lehman en Nueva York, un imperialismo internacional del dinero que se maneja libremente y por su cuenta más allá de los estados. Está presente en las decisiones geoestratégicas, está presente en los proyectos, en los modelos que ejecutan los gobiernos o que les hacen ejecutar. Por supuesto que algunos conductores como Napoleón, Bismarck, Perón, César han escrito sobre este arte hermético, pero lo han hecho por analogía, desde un saber como el arte de la conducción militar aplicado a la política. Pero el tema sigue en pie. ¿Existe este arte hermético como disciplina enseñable? Nosotros creemos que sí, y que esta es otra parte de la metapolítica. La metapolítica tiene dos caras o aspectos bien determinados. Uno, el estudio de las grandes categorías: homogeneización cultural, pensamiento único, políticamente correcto, light o débil, monoteísmo de libre mercado, consenso como método. Y otro, el arte hermético de la conducción: psicología de masas, persuasión, discurso político, determinación del enemigo, kairos o tiempo oportuno, cultura mediática, el retiro de Dios, a decir León Blas, la sinarquía de que hablaba Perón, etcétera, etcétera, etcétera. Van tirando ciertas líneas sobre esta cosa hermética. En este segundo aspecto aparece la categoría de arcano, entendida como secreto profundo, que a la vez remoto e íntimo, en el que el metapolítico tiene que trabajar. Así, por ejemplo, si pretendemos explicar la estafa financiera internacional de 2008, sobre la cual están ciertos estados, Grecia, España, Irlanda, Portugal, pagando las consecuencias desde la politología o la economía, vamos a recurrir a la teoría de las crisis periódicas del capitalismo. No, esto es un problema de las crisis periódicas del capitalismo, esta es la explicación superficial. Pero de la metapolítica la podemos explicar a través de la noción de arcano que manejaron los hermanos Lehman. La noción de arcano no debe confundirse con la noción de complot, porque complotan, cuando los que complotan en silencio para algo. La noción de arcano es más profunda. La noción de arcano es aquello que se comparte sin decir, se comparte de suyo, sin decir. Uno comparte un arcano con alguien sin hablar del arcano. Mientras que el complot no, el complot tiene que firmar documentos, ¿me entienden? El complot a su vez es distinto del plan. Hay planes, cuando hay planes se hace incluso más público. Hoy nuestros dirigentes, sobre todo del mundo de las sociedades periféricas, necesitan de la metapolítica como pez en el agua para vivir. Si quieren ser dirigentes no vicarios. Nosotros no podemos poner ningún dirigente hoy del mundo periférico que tenga autonomía propia, que no sea vicario. No existe. No. Olvidémonos, no existe esto. De lo contrario, seguirán convalidando las acciones. ¿Qué es lo que sucede? No sacamos los pies del plato. Por ejemplo, nosotros cuando quisimos constituir la Comunidad Sudamericana de Naciones en Ecuador, en lugar de mantener un arcano entre los países que la podían constituir, ¿qué hicieron estos gobiernos? ¿Invitaron a quiénes? Invitaron a Holanda, Francia e Inglaterra, porque invitaron a Guyana, Guayana y Surinam. No solo eso, vino uno de estos testaferros internacionales y dijo que la lengua no podía ser solo el castellano y el portugués, como se había planteado en su momento, sino que también tiene que estar el holandés, el inglés, el francés, y agregaron también ¿cómo se llama? El que habla del norte, ahora,
El guaraní y el del Perú. Se me va ahora el nombre, bueno, no importa. Pusieron, ¿qué pasó con esa reunión? Se hizo pedazos. ¿Por qué? Porque esa reunión carecía de arcano. Si yo no puedo hacer política, gran política sin arcano. No puedo hacer, no se puede hacer, es imposible. Porque la gran política recorta poder. Es gran política porque recorta poder de otro, poder más fuerte. No se puede hacer. Esto la metapolítica lo tiene que tener en cuenta. Del mismo modo, al ser una pluralidad de naciones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No me interesa acaso. Esto es lo que yo quería agregar sobre el tema de metapolítica. Ahora le voy a hacer un comentario sobre Heidegger y la metapolítica. Es un comentario reciente porque acaba de salir en el 2020-2021 unos escritos de Heidegger que se llaman Cuadernos Negros, que fueron editados en castellano en Colombia. Y como Heidegger habla de la metapolítica, y habla de la metapolítica ya por el año 1920, y le dicen una carta a Löwit, a Karl Löwit, el gran estudioso de Nietzsche, que fue ayudante de Heidegger, un buen profesor, ¿no? Le dice a Löwit: yo trabajo concreta y fácticamente a partir de mi yo soy, a partir de mi procedencia, de dónde, mi ambiente, nexos de vida espiritual, de todo lo fáctico, a partir de aquello que me es accesible, como experiencia viva de aquel lugar en el que vivo. Y ahí Heidegger se planta y dice: yo filosofo a partir de estas vivencias. Hay lo que se llama una preferencia de sí mismo, que ese es el tema fundamental. La preferencia de uno mismo es una decisión existencial. Uno no puede hacer metapolítica si no se prefiere a sí mismo. Si está inseguro de sí mismo, no puede hacerla. Porque naturalmente la metapolítica tiene que desarraigar prejuicios y preconceptos. Se ve como Heidegger parte de lo que nosotros proponemos, la preferencia de nosotros mismos. En sus reflexiones y guiños, porque son varios volúmenes, dice lo siguiente: la metafísica del Dasein, del ser ahí, del hombre, si ustedes quieren, debe, de acuerdo con su estructura más interna, ahondarse y expandirse a una metafísica del pueblo histórico. Es decir, nosotros no podemos saltar sobre nuestro pueblo histórico. Digo yo, por ejemplo, nosotros que somos casi todos argentinos, si hay algún español que haya notado también ahora, bueno, se le aplica a ellos. Lo importante es el pueblo histórico, que es la nación. La nación es histórica. Los ilustrados nos han acostumbrado a hablar de Estado-nación. No. Nosotros tenemos que hablar de nación-Estado, como muy bien ha observado ese gran politólogo español y amigo personal, prologuista de varios libros míos, que se llama Dalmacio Negro Pavón, que yo les recomiendo que lean lo que encuentren sobre el tema del poder. Es un académico que tiene 90 años, que es de la Academia, de la Real Academia, que ha hecho un prólogo al libro de Bertrand de Jouvenel sobre el poder. Es un prólogo extraordinario que vale la pena leer. Esta necesidad, el poner el pensar en acción, más la necesidad de reivindicar un auténtico poder, es una preocupación fundamental de sus trabajos sobre la historia del ser, que intentan un poder soberano para la filosofía, para que reine sobre la historia humana. Y es allí donde intentó desarrollar su proyecto metapolítico. ¿Me entienden? Cuando Heidegger dice, no, Heidegger habla del ser,
en realidad todo ese planteo metafísico tiende a ¿qué? Tiende a una proyección metapolítica. Lo políticamente correcto y la metapolítica. Hay autores como Vladimir Volkov, un ruso que se ocupa del tema de lo políticamente correcto. Hay muchos autores trabajando en esto. Dice que lo políticamente correcto circula a través de nuestro vocabulario. El vocabulario políticamente correcto es el principal vehículo de contagio. Sí, ciertamente. Sin lengua no tenemos contagio, sin lengua no pensamos. Es algo evidente. Pero dice que lo políticamente correcto es de imposible definición. Yo creo que no. Yo creo que no. Que hay ejemplos que no se limita al decir o al dejar de decir. Hay temas, muchos, que no son tratados ni mediática ni privadamente por ser políticamente incorrectos. Hay temas políticamente incorrectos que no son tratados. Por ejemplo, la jerarquía, el disenso, la disciplina, el arraigo, la pertenencia, las virtudes, el deber, el heroísmo, la santidad, la lealtad, la autoridad. Son temas todos políticamente incorrectos, pero que no son tratados. Es decir, un hombre despierto como Vladimir Volkov se equivoca. Nosotros creemos que lo políticamente correcto se apoya y tiene su fundamento en el denominado pensamiento único. Ahí se apoya la política, en el pensamiento único. Cuando nosotros encontramos una categoría que expresa todo el ámbito de expresión, ese se transforma en un pensamiento único. Por ejemplo, yo pongo un caso que ya lo tengo estudiado, ¿no? El tema de Latinoamérica. Eso es un pensamiento único. ¿Por qué? Porque es universal. Todo el mundo habla de Latinoamérica. La iglesia, los curas, el marxismo, el liberalismo, la izquierda nacional o de la otra. ¿De acuerdo? Metol Ferré, horas y horas tratando de explicar que no hablará eso. Todos. Los liberales, Macri, todos hablan de Latinoamérica. Bueno, esto es un pensamiento que está transformado en único. Porque uno solo, todos hablan de lo mismo. Entonces, al transformarse en el pensamiento único ese, lo que toca lo hace políticamente correcto. Lo que toca lo hace políticamente correcto. Por eso es tan importante en la metapolítica el tema de la distinción semántica. Es tan importante el tema de la guerra semántica. Nosotros yo mismo no tomo conciencia. Yo tengo un hermano al que quiero muchísimo, mucho más grande que yo, y el tipo y es sacerdote, y cada vez que nos vemos, ahora no nos vemos hace años, porque ya está grande y vive en una misión. Y el tipo nunca se le cayeron, y es un hermano, y me habla de Latinoamérica. Y 20 veces le he explicado. Tengo un amigo que es Archibaldo Lanús, que es un tipo inteligente. Pero no pongas más Archi Latinoamérica. No te das cuenta que es un concepto de... No te das cuenta que extrañas tu propio pensamiento cuando lo nombrás con categoría que no corresponde. Es muy difícil. Y de hecho se ha instalado, ¿no? Hay un caso emblemático que hay que recordar, que es Hernández Arregui, que escribe El Ser Nacional. En la segunda edición dice, lo único que modifiqué fue, en toda la segunda edición, quité América Latina por Hispanoamérica o Iberoamérica. Hernández Arregui es el único que yo conozco así explícitamente que recompuso la designación. Es más cómodo, es menos urticante, es menos incómodo hablar así. Como pasa ahora
con el tema del lenguaje inclusivo. Es menos incómodo decir compañeros y compañeras. Antes sonaba normal, ahora suena ya compañeros, trabajadores, como le decía la última vez, trabajadores y trabajadoras, como si los trabajadores no hubieran mujeres también. Bueno, bueno. Es se está haciendo esto cada vez más difícil. Entonces, el pensamiento que encuentra su justificación en los poderes que manejan y gobiernan este mundo terrenal y finito que vivimos. Podemos definir lo políticamente correcto como la forma de hacer y decir la política que se adecúa al orden constituido y al statu quo reinante. Esa expresión de la censura y la autocensura institucionalizada. Lo políticamente correcto en el fondo es la censura. El que se da cuenta de esto, el hombre que se dio cuenta de esto, de que era censura, que era permanente censura, que era policía del pensamiento, fue un pensador francés que se llamó Alain de Benoist. Y el otro que lo siguió fue Ignacio Ramonet. Los dos que hablaron sobre el tema de la policía del pensamiento. Umberto Eco es la expresión más acabada de este tema. Hoy la política es entendida y practicada como un como si kantiano. Obra como si la máxima de tu acción se transforma en ley humilde. Ese como si hago como si me interesara. Hago como si me interesara. Y entonces los gobiernos se interesa, ¿no? ¿Qué pasó? Se inundó, uy, qué barbaridad. No hay comida, uy, qué cosa hacer. No hay comida, no le alcanza la plata, no alcanza la plata. Hacen como si le interesara. Pero en realidad no quieren y no pueden resolver los conflictos. Y Máximo Cassiari, ese gran filósofo italiano, gran filósofo italiano, dice, los gobiernos, todos los gobiernos actuales, administran los conflictos pero no los resuelven. Miren qué interesante. Esa frase vale un libro. Los gobiernos administran los conflictos pero no los resuelven. Máximo Cassiari. ¿Y por qué hablamos de pensamiento único? Porque hay una convergencia de intereses de los distintos poderes que manejan este mundo que necesita ser justificada y su justificación se halla en el pensamiento único. Hay convergencia de intereses. Esto prueba como lo ha demostrado intelectuales políticamente incorrectos como Michel Maffesoli, el mencionado Cassiari, Danilo Solo, Alain de Benoist, Günter Maske y tantos otros, que existe una policía del pensamiento. Habermas, Eco, Henri Levy, Gass, Saramago, en nuestro país a Guinness, Sebrelli, Verbitsky, Feynman, ahora, ¿cómo se llama Wieniawski, Foster. ¿Me entienden? Son los que en este momento, hoy, ellos son los que pueden justificar como CISEC la globalización, ¿no? Esta es una realidad. No se puede hablar en profundidad de lo political correctness, como dice en inglés, sin estudiar aquello que constituye el pensamiento único. Y no se puede hablar del pensamiento único sin hacer referencia a la unitaria madeja de intereses que sostiene el funcionamiento de los poderes indirectos. Todo ello, a su vez, tiene una fuerza coercitiva que es la policía del pensamiento. ¿Esta policía del pensamiento qué hace? Esta policía del pensamiento produce la cultura de la cancelación. Lo cancelan. Antes se llamaba complot del silencio, lo llamaba Jauretche, ¿no? Cuando muere José Luis Torres, Jauretche es el único que escribe una necrológica. Y dice, es el complot del silencio, que no han sacado ni una nota sobre el hombre
que bautizó la década infame e investigó más que ninguno y denunció los intereses de los Bember, de los Todres y compañía. Nadie como Torres. Y sin embargo, Jauretche el complot. Hoy se llama la cultura de la cancelación. Lo cancelan. Lo cancelan. Yo no quiero hacer... ustedes saben que hay que hablar mucho de las cosas, poco de los hombres y nada de uno. Así que... Pero el tema es que cuando nosotros sacamos un libro, ese libro no recibe ningún comentario en ningún medio masivo, nunca. Llevo 32 libros publicados, nunca me sacaron un comentario en un medio masivo. Bueno, es la forma que uno también ha elegido, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos usan la cultura de la cancelación. Como no pueden decir nada, porque no tienen cómo agarrarlo, porque no hay, en realidad tengo toda una vida muy clara, muy limpia, así que no figura. Por más que me dice, y cada vez que saco un libro viene uno distinto, un amigo distinto, no, yo voy a hablar con... Bueno, después no se pudo. En fin. La tarea de desmontaje de lo políticamente correcto es una tarea correspondiente a la metapolítica, pues esta disciplina, con sus estudios, nos brinda las mejores condiciones epistemológicas para el conocimiento de aquello que nos hace padecer lo políticamente correcto. Giacomo Marramao, un hombre de la izquierda, un filósofo italiano, Giacomo Marramao, de Lecce, del sur de Italia, dice que la metapolítica convierte a la divergencia política en un concepto de comprensión política. Miren qué interesante. No siguió mucho más. Me acuerdo que Feynman lo va a ver allá como Marramao en Italia, dice, y después me llamó, porque teníamos buena relación con José, si habíamos sido compañeros, profesores ayudantes de filosofía contemporánea en la Universidad de Buenos Aires, en los años 70. En 1970, no los años 70. En 1970. Y me dice, che, Marramao me habló de vos, ¿cómo lo conocés a Marramao? Digo, porque Marramao es un tipo de la izquierda que no imita. Y me decía, pero ¿cómo no imita? Él trata de leer, trata de buscar. Esto es un instrumento fundamental, es saber buscar. No tener, buscar, hurgar, siempre hay alguien que sabe más. Por eso, tampoco hay que preocuparse mucho por el método. Bueno, uno siempre vamos a trabajar sobre el método, pero el método en realidad se hace trabajando. Paso a otro tema, la metapolítica como rescate de la política, otro aspecto de la metapolítica. Vimos lo políticamente correcto, ahora vemos la metapolítica como rescate de la política. Digo yo, hubo en América del Sur un metapolítico que a mí me ayudó muchísimo, que fue Primo Siena, que fue un italiano que escribió un libro hermoso que se llama La espada de Perseo. Y aparte me hizo un prólogo a un libro mío que se llama Teoría del disenso, el prólogo de Primo Siena. Primo Siena había estudiado filosofía, y había estudiado filosofía, ¿cómo se llamaba? Bueno, ya me voy a acordar, a veces con el tiempo se van los nombres de los tipos, ¿no? Y Primo Siena escribe en esta espada de Perseo, dice un aporte a la metapolítica, dice que la metapolítica tiene que ir al rescate de la política. ¿Por qué dice que tiene que ir al rescate de la política? Porque la metapolítica es la ruptura de la política como logia.
rescata el aspecto público de la política, tiene que ser siempre pública. Una cosa es la acción política pública, bueno, eso no va en contra del arcano, al contrario, la metapolítica debe investigar el arcano. Él ejemplifica el tema de la metapolítica con la gorgona, la medusa, que representa la acción política sombría, corroída por las fuerzas oscuras, los servicios de inteligencia política y financiera, la política de logia, donde la decisión está tomada antes que la deliberación. Nos hacen deliberar, pero previamente ya han decidido a dónde quieren ir. La política de los poderes indirectos, en una palabra, las fuerzas ocultas le llama de la criptopolítica. La metapolítica en contra de la criptopolítica. Esto mismo, esta idea de metapolítica, la toman los mexicanos que sacan una revista que ya hace muchos años, ¿no? Que sacan una revista que se llama Metapolítica. Entonces ellos hacen ese tipo de planteo. Cancino se llama, el profesor Cancino de México. Dice, hacemos metapolítica para sacar la política de la criptopolítica. Dice Primo Siena, la corrupción de la política por la criptopolítica fue denunciada por Silvano Panunzio, su maestro, hace muchos años. Y entonces muestra que dice, la vocación metapolítica de la América románica. Esta corrupción que nace cuando la política pierde todo su sentido trascendente para ocuparse, en el mejor de los casos, de administrar los conflictos. Esta corrupción exige la acción constante y decidida de la metapolítica para reposicionar la política auténtica desalojada de su lugar natural. El otro aspecto de la metapolítica es algo que tiene que ver con el tema más filosófico o sociológico, si ustedes quieren, que es la metapolítica de lo social. Es decir, ¿dónde está el fundamento de lo social? El fenómeno de lo social es estudiado por las denominadas ciencias sociales, sociología, derecho, economía, política, las que rara vez se preguntan por la naturaleza de lo social. Hace más de medio siglo Ortega, en El hombre y la gente, hacía notar esta observación. Así, Augusto Comte, el padre de la sociología, en su voluminosa obra de más de 5.000 páginas, no alcanza a llenar una hoja sobre el tema, la naturaleza de lo social. Lo mismo sucede con los principios de filosofía de Spencer, otro tanto con el curso de sociología de Durkheim. En una palabra, no ha sido suficientemente estudiada la naturaleza de lo social. Es que las circunstancias especiales, histórico-políticas, filosóficas, que enmarcaron el nacimiento de la sociología, contribuyeron a privar de claridad a la mente sobre la esencia de la sociedad. De un lado, el positivismo, preconizador de que la única fuente de conocimiento es la experiencia. Engendró las corrientes naturistas que quisieron hacer de la sociología una mera ciencia de la naturaleza, parecida a la física, a la geografía o a la botánica. Y por otro lado, las direcciones romántica y hegeliana, a cuyo calor se produjeron también importantes conatos de sociología que intentaron concebir la sociedad
como una realidad substante e independiente de los seres humanos que la integran, tratando de explicarla como un alma colectiva de naturaleza psicológica, la tesis romántica, o como un espíritu objetivo, a manera de sistema dialéctico de ideas, según pretendió Hegel, ha sostenido ese gran pensador del derecho que fue Recasens Sitges. Recasens Sitges es uno de los españoles desterrados en México, como fue José Gaos, un jurista extraordinario. Es decir, el origen de la sociología tiene dos aspectos y estos dos aspectos no se ocupan de la naturaleza de lo social. La tarea de revisión crítica en sociología respecto de la definición de lo social la inició en el siglo XX el alemán Georg Simmel, que tiene un libro hermoso sobre el dinero. Y ustedes lo encuentran, el dinero. Simmel, que era un filósofo de cierto nivel, para que se terminara con el vago enciclopedismo. Vino luego la máxima figura de la sociología europea, Max Weber, con su teoría del obrar social, pero poco suministró al esclarecimiento de la naturaleza de lo social. Lo siguieron durante todo el siglo XX sociólogos de la talla de Talcott Pearson, Robert McIver, Pitirin Sorokin, Eric Voegelin, Niklas Luhmann, Francisco Ayala, para poner un español, y nuestro Alfredo Poviña, que fue un gran sociólogo argentino, entre otros, que si bien buscaron distintas aproximaciones al tema de la naturaleza de lo social, siempre quedó latente la necesidad de revisión crítica sobre los supuestos y fundamentos. Entonces, este es el hecho cierto sobre el que vamos a tratar de esclarecer. Fíjense, yo le hice toda una breve historia de la sociología para llegar al punto que quiero, ¿no? Un viejo filósofo argentino del Chaco, que vivió muchos años en Mendoza, que creó el Instituto Americano de Filosofía, no dijo ni latinoamericano, ni el Instituto Americano de Filosofía. En la Universidad de Massachusetts se llamó Diego Pro. Nació en el 1915 y murió en el 2000. Tiene un trabajo suyo que se llama así, Ontología de lo Social. Este Diego Pro, que ustedes no conocerán, ni nadie conoce, fue un gran estudioso. Yo lo traté, bueno, no viene al caso, lo traté bastante, me quiso. Era un hombre, siempre me dio la sensación que era un poco santo. Tenía un Citroën amarillo, andaba por mí, pero a mí me da esa impresión que era un poco santo. No sé por qué. Conocía a las hijas, trabajó gratis muchas veces. Tuve el honor cuando hicimos el Congreso Nacional de Filosofía en 1999, a los 50 años del primer congreso, que fue, bueno, profesor, lo nombramos presidente emérito. El presidente del Congreso fue Wagner de Reina, porque él había estado también en el Congreso. ¿Y qué dice él? Es sabido que existen diversas regiones o dominios del ser, y que el ser se dice de muchas maneras. Así está lo inorgánico, lo orgánico, lo psíquico, lo espiritual, lo trascendente, y que al mismo tiempo el ser se dice tanto de la sustancia, del sujeto, de los accidentes que lo acompañan. El término ser no significa lo mismo si se aplica a Dios, a la mesa, al hombre, a la sociedad. Son dominios diferentes del ser, si se quiere, de lo real. Así podemos decir que Dios es el que es, el ser absolutamente expresado con este término.
La mesa, un ser corpóreo de naturaleza artificial, pues fue necesaria la intervención de un carpintero como causa eficiente y la madera como causa material. El hombre es un ser psicofísico y lo social un ser en relación de unos con otros. Aquí está el meollo, es muy simple, en metafísica es muy simple. Lo social es un ser en relación de unos con otros. Y así, como existen diversos dominios del ser, como acabamos de ver, también sabemos que el ser propiamente dicho se dice de muchos sentidos. Podemos significar que existen varias categorías en cada dominio. Entre todas las categorías, o accidentes, si ustedes quieren, considerados aquellos a los cuales se pueden reducir a muy poco: cantidad, cualidad, relación. Estas son las principales categorías. La cantidad se aplica a la materia, a la medida. La cualidad se aplica al contenido. ¿Y la relación a qué? Este es el misterio. La relación, yo pongo un ejemplo acá, a ver si los leo el ejemplo, a ver qué les parece. Tomemos el caso de un sombrero, del que se puede decir que es, y que es de tal color, la cualidad. Decimos, un sombrero es una sustancia. Puede ser de tal color, y que es distinto a otro sombrero. Entre las tres acepciones del término es, aplicadas al sombrero en sí, el color y la desigualdad, hay diferencias abismales. El es del sombrero indica el carácter sustantivo, es decir, algo con existencia propia. El sombrero está ahí, tiene existencia propia. Pero el sombrero es de tal color, bueno, tiene una cualidad, esa cualidad de tal color. Es de tal medida, pero el sombrero está en la cabeza. ¿Y qué es está en la cabeza? Es una relación. Entonces, esta relación es la naturaleza de lo social. Pero es muy difícil de asir la relación, porque los griegos llamaban a la relación prosti. Es decir, estoy contigo, pero no soy yo, no sos vos, ni soy yo. Pero entonces, ¿dónde se sitúa? Se sitúa ahí. Un filósofo como Brentano dice de las relaciones extraordinarias, dice, la relación es como la sombra de un ente. Es decir, los sociólogos trabajan sobre lo social, pero la naturaleza de lo social es relación. Y la relación es como la sombra de un ente. Detengámonos ahora para analizarla más detenidamente. Es difícil explicar la naturaleza como la sombra de un ente, después todas las categorías, pues de todas las categorías es la que posee la mínima entidad. La relación casi no posee entidad. Yo estoy acá en relación con la computadora, pero ¿cuál es la relación con la computadora? Ustedes están en relación, pero ustedes me pueden explicar cuál es. ¿Están en relación al escritorio? Sí, tengo relación porque tengo una relación de contigüidad, porque somos contiguos, pero no explico la relación. Los griegos denominaban prosti, y los latinos decían ad aliquid se abre. Es decir, ad aliquid se abre. A verse en el otro, encontrarse en el otro. Las personas divinas, los teólogos, para explicar las personas divinas, ¿cómo la explican? Por la relación. La relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tienen otra posibilidad. ¿Y cómo se explica esa relación? Bueno, se explica del Padre, una relación de paternidad del Padre respecto al Hijo y de filialidad del Hijo respecto del Padre.
y después de una relación de amor entre el Padre y el Hijo que se vincula con el Espíritu Santo. Pero más allá de eso no pueden decir, porque no se puede, es una sombra, es casi la sombra de un ente. Mientras que para el idealismo alemán la relación primaba sobre el ser, pues la posibilidad de ser no consistía en otra cosa que en el acto del pensar. Lo cierto es que la relación al ser como un puro referirse a, caracterizada en forma adecuada el fenómeno de lo social, una referencia a, donde hay un orden de una institución a otra y de unos hombres a otros. Gracias a la relación podemos explicar lo propio del hombre, es decir, aquello que tiene de carácter de permanente y regular, como es la appetitus societatis. Es decir, la relación siempre es relación a qué? Al otro, es relación a un orden. No hay política sin un orden. Pero un orden no a un orden como el militar, pinte esto, todo lo que se mueve, todo lo que no se mueve lo pinta. No, no, no. ¿El orden qué es? Es variedad de partes que tienden a un fin. Es decir, que nosotros, si hacemos la ontología de lo social, es darse cuenta que existe o no un orden respecto de un fin. Donde de ese orden nace la familia, la comunidad, las asociaciones, las costumbres, las creencias, porque la relación nos da y nos explica la razón de orden de esta variedad de partes que tienden a un fin en la constitución de lo social. Esta meditación nuestra ofrece un mentis claro y contundente a todas aquellas teorías sostenidas por muchos sociólogos del siglo XIX y del XX, que pensaron la sociedad como un ser sustancial, ya sea como un organismo gigante, o como un alma nacional, o como un espíritu objetivo. El fracaso de estas invenciones sustancializadoras de lo social, sobre todo el Estado concebido como algo sustante, y los afarranchos sociales que se han llevado a cabo en su nombre, han sido en el siglo XX innumerables y desastrosos. Ello nos obliga a tratar de pensar lo social sobre bases más serias y profundas, como las que nos devela el estudio de la metapolítica. Concluyamos esta especulación teórica afirmando que la categoría en que se expresa lo social es la relación, aquella de entre todas las categorías del ser, la menos sustancial, que tiene su ser en la vinculación de unos con otros, expresado en el sentido antropológico de las instituciones o asociaciones. Y este referirse al otro se expresa a través del orden, como variedad de partes que tienden a un fin. Cuando yo decimos esto, expresado en sentido antropológico, porque la proyección antropológica, Arnold Gehlen, miren de quién estoy hablando, de Arnold Gehlen, der Mensch, del hombre, famoso libro de él. Son estos filósofos, grandes filósofos alemanes, debajo de la sombra de Heidegger. Heidegger no lo dejó crecer, porque el mago de Friburgo sabía todo. Y está muy bien que lo haya sabido también, ¿no? No es una crítica a Heidegger, sino que estaba el mago de Friburgo, y entonces estos eran buenos filósofos, bárbaros, pero no trascendieron lo que tenían, salvo los muy estudiosos que lo han leído. Y Gehlen dice, la relación, ¿cómo sé que la relación existe? Porque se crean instituciones. Las instituciones son un producto de la relación. Bueno, él tenía que hablar ahora, hacia un 18:50. Tenemos que empezar un tema que para mí es muy caro, que es el capítulo, el disenso como órgano, el disenso como instrumento.
Yo no sé, será porque yo lo he dictado tantas veces, me resulta tan claro, pero a mucha gente no. Ustedes saben que yo he escrito un libro que se llama Teoría del Disenso hace muchos años, que se ha reeditado en un montón de lugares, ¿no? Eso es cierto. Pero siempre ediciones muy elementales, ¿no? ¿Qué quisimos hacer con esto? En el año 1984, me invitaron a dar una conferencia en francés en el Palacio de Congresos de Versalles. Y en esa conferencia había un pensador de la política y filósofo de la política llamado Julien Freud, que a mí me sirvió porque yo era un muchacho joven todavía. Y hablé con él, cené con él, estuve con él todo el día, porque era un congreso, todo el día estuve con él. Y entonces yo me esforcé mucho en esa conferencia. Y entonces ahí comencé a plantear el tema del disenso, año 84, diciendo que el disenso es en realidad, no es un pensamiento negativo, porque el disenso viene de la raíz. Uno, en filosofía, cuando no se sabe, uno se agarra de las palabras, ¿no? Hace la etimología, si ustedes quieren. Disenso viene de dissensus, dis viene de bis, que es otro o dos, ¿me entienden? También se dice bis, un bis en una obra de teatro, en un tango que cantan o bailan, ¿no? Quiere decir, disenso quiere decir otro sentido. Y entonces planteamos que el consenso, que en el fondo es un pensamiento que quiere consensuar, es decir, armar algo único, el disenso rompe eso. Pero lo rompe ¿para qué? Lo rompe diciendo que es otra versión a la versión del consenso. Si ustedes quieren decir, otra versión a lo estipulado. En esto tengo una convicción profunda que viene de Platón. Cuando Platón dice, filosofía es ruptura con la opinión, el pensamiento de ruptura. Y uno cuando lee de los profesores jóvenes, de los no tan jóvenes, cuando lee algo bueno, es algo que de alguna manera está rompiendo la cáscara de esa cosa envasada que nos llega. Esa naturaleza del disenso hace que el disenso no sea pensado como un pensamiento negativo, no. El disenso es el que permite llegar, en todo caso, a la concordia interior, que sería el final de la política. No es el disenso contra el consenso, no. El disenso es algo que va más allá del consenso. ¿Por qué? Porque en el fondo toda la tarea política no es otra cosa, como alguna vez recordó Perón, cuando los concejales de Buenos Aires sacaron una declaración contra Pinochet, los llamó y le dijo, señores, yo tengo dos funciones, la concordia interior y la defensa exterior. Soy presidente, esas son. Y ustedes tienen tres, ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Vayan y ocúpense de eso, que yo me ocupo del otro. Es extraordinario. Esto me lo contó a mí Miguel de Unamuno, me lo contó a mí, lo sabe. Es extraordinario que un presidente sepa que tiene dos funciones, la concordia interior y la defensa exterior. Punto. Punto. Es extraordinario. ¿Por qué? Porque hay una economía de esfuerzo, el esfuerzo no se dispersa, sabe que no pierde los objetivos. Por otra parte, el disenso, ¿a quién ayuda? El disenso ayuda en general el disenso
ayuda a las minorías. Me va a decir, pero profesor, ahora nos habla de las minorías, usted que siempre apoyó las mayorías. El disenso es eso. El disenso no lo practican las mayorías. No. Las mayorías no lo practican. Lo practican en general las minorías. Minorías que están dentro de las mayorías, como nos pasa en el caso nuestro. Este disenso, ¿qué permite? Este disenso lo que permite en el fondo es la modificación de la democracia. Profundiza y de alguna manera purifica la democracia. Había un profesor, un profesor de filosofía, Maguerza, en España, que era un socialdemócrata, ¿no? Que vino acá a Argentina. Y cuando leyó esto del disenso, escribió un libro que se llama Disenso y Democracia, haciendo la apología del disenso, porque dice que el disenso, porque un demócrata se ocupa de la democracia, decía que profundizaba la democracia, hacía una democracia más genuina el disenso, porque permitía otra versión. Miren ustedes cuántos elementos tiene el tema del disenso. El filósofo Wagner de Reina, cuando me hace el prólogo, un libro que se llama Ensayos de Disenso, más allá del libro Teoría del Disenso, otro que he escrito yo sobre el disenso que he escrito, dice así, escuchen bien, en todo disenso hay un enfrentamiento, una contradicción insalvable, y así resulta lo contrario de la dialéctica. Estamos hablando del marxismo, ¿no? Que anticipa la síntesis que vislumbra, complacida y anhelante en el horizonte. La dialéctica anticipa la síntesis, ¿no? La tesis es síntesis, ¿no? Pero nosotros vamos a llegar allá. Anhelante, dice. Complacida, detrás del contenido lógico del disenso, siempre hay una necesidad, axiológicamente fundada en lo insobornable. El que disiente es insobornable. De hacer vencer la verdad. Nada más lejos de él, del disenso, que el parloteo, hablar por hablar y discutir por discutir, y que la jovial disposición a un compromiso que no compromete a nada. Tal la suerte del tan celebrado consenso, el parlotear. La dialéctica, tanto en Hegel como en Marx, es un producto de la modernidad. En su base está la vieja idea de progreso de la Abad de Saint-Pierre. Hablando filosóficamente, la estructura de la Aufhebungssein, de la dialéctica, es un suprimir que conserva para superar, y no la simpleza intelectual a que nos tienen acostumbrados. El disenso en el disenso, la superación de la negación no se da como en el recetario marxista, porque las leyes mismas del movimiento del mundo real se expresan en la dialéctica, sino porque el disidente solo puede ofrecer su pellejo. La dialéctica, ¿cómo avanza? A través de la negación de la negación. En el disenso no. En el disenso el disidente solo ofrece su pellejo. Nosotros teníamos que, bueno, son las 19, disenso, transgresión y rebelión. Bueno, esto nos quedarían para la próxima clase. Después vamos avanzando un poquito más de la protesta al disenso, porque así después entramos en el canon de la metapolítica. Bueno, si hay alguna pregunta, quedo a la espera de las preguntas, ¿no? No sé qué dice el coordinador, no sé, no lo veo. Cualquiera que pueda
Puede preguntar, ¿eh? Están autorizados si quieren hacer una pregunta al profesor. Se desmutú. Puede ser, no sé si se me escucha. Sí. Mi nombre es Adrián Daurón. Una pregunta, doctor. Sí. Cuando habló del tema de la sociedad, de las partes en relación a un fin, eh, mi pregunta puntual sería cuál es la relación entre el individuo y las construcciones de instituciones sociales y el problema del mal. Dicho de otra manera, si reducimos las construcciones sociales a la racionalidad positivista, digamos, de los individuos, aparentemente nos quedaríamos o salvaríamos los problemas sociales que fue la intención de la modernidad, y en el planteo nuestro, cómo abordar el tema del mal en esa relación entre individuos y sociedad y construcción de comunidad. Bueno, voy a tratar de, a ver si entendí la pregunta, ¿no? El hombre, cuando crea instituciones, las crea por necesidad. Hay momentos se inventan instituciones, que no tiene. Las instituciones se crean por necesidad. Hay necesidades que no son satisfechas y esas necesidades producen la instituta. Probablemente se creen instituciones que no duran, pero entonces no son instituciones, porque la instituta lo que tiene de propio es la permanencia. Por lo tanto, las instituciones, el hombre cuando crea instituciones las crea por necesidad. No son creaciones ad hoc o desde uno mismo. Por lo tanto, se necesita, bueno, todo un procedimiento para las instituciones, ¿no? Yo me refiero a instituciones, por ejemplo, para poner un caso que me entiendan ustedes. Es decir, cuando Sarmiento crea la escuela militar, era una necesidad. Estaba la gente armada, andaban armados por todos lados, y dicen, bueno, vamos a crear la escuela militar. ¿Por qué? Porque, bueno, para que vayan y aprendan a usar las armas ahí adentro, y no anden por la calle. Esto fue el motivo. Cuando Perón ayuda a crear los sindicatos, ¿por qué hace? Uno no quiere a la gente en la calle saltando. La quiero en los sindicatos. Que los sindicatos expresen sus necesidades, pero no sueltos. Crea institución. No lo inventa, pero la crea. O crea las condiciones de posibilidad de las instituciones. Ahora, lo que me pregunta del mal, estimado Aulón, no sé cómo vincularlo. No me da mi capacidad para, no sé, a lo mejor no entendí, pero no. Usted quiere que yo hable del mal. No lo entendí, no sé. Pero acláreme. Sí, trato, intento. Lo que tengo en la cabeza es esto. Si ontológicamente, digamos, como individuos, nosotros creamos instituciones, como dice usted, eh, para salvar situaciones que se Sí, dan en la sí. realidad, eh, hipotéticamente funcionarían bien. No habría problema en el desarrollo, en el devenir de las instituciones. Y hablando de metapolítica, ¿no? Sí, tratando sí, de sí. Sí, ver por qué sí. políticamente las acciones que llevamos eh, racionalmente con la intención de corregir una situación, por allí en la historia, en vez de corregirla, eh, la termina desvirtuando o eh, termina, hablando mal y pronto, saliendo al revés del propósito que uno tenía en la construcción de esa institución o de ese movimiento que uno quería que salve una situación concreta, que solucione un problema concreto.
no sé si aclaro si no lo pienso de otra manera. Yo no sé. No, por ejemplo, hay, hay un pensador, no creo que es inglés, no sé, Isaiah Berlin, que este hombre critica el hecho de que él le llama libertad positiva, esto de que los organicistas modernos o los racionalistas modernos, lo pone de ejemplo a Fichte, hayan pensado sociedades tan perfectas, digamos, que, como decía, sociedades tan perfectas que no sea necesario que el hombre sea bueno, digamos, ¿sí? Modelizaron de distintos lugares formas de convivir social que terminaron, según él, en los mayores totalitarismos o las mayores matanzas o persecuciones en la historia. Él habla de la modernidad, como viene de él venía, no sé en qué parte de Rusia o de la ex Unión Soviética había nacido, el tipo le tenía terror a lo soviético. Y planteaba el tema este de que el modelizar, el racionalizar absolutamente no absolutamente, ¿cómo le puedo decir? La acción del ser humano, primero coartaba totalmente lo que él llama el mínimo de libertad negativa, como dice Stuart Mill, ese mínimo de libertad donde el ser humano es espontáneo, es creativo, y genera el desarrollo de la sociedad. Pero aparte de eso, generaba, por ejemplo, lo que pasó con el nazismo, por dar un ejemplo, o la Shoah. Dice, Bueno, por un exceso de pero, convicción o de ortodoxia en la convicción del modelo que se tiene en la cabeza. discúlpeme, pero no sé cuál es Sí, la pregunta. Yo a lo mejor le pido a los oyentes también si alguno se da cuenta de esto. Yo no sé cuál es la pregunta. No la entendí. No, la discúlpeme, pregunta, ¿eh? No no, entiendo no seguramente sé. el problema es mío, no suyo. Eso, No, la pero que pregunta, usted no me formula la pregunta, no, bueno, y yo no puedo responder una pregunta que no me hacen. trato de hacerlo de nuevo cortita, ¿sí? Pasamos a otra, Adrián, que ahí escribe un compañero. Bueno, Reformular, no sabemos la clase pasada. Ahí Juan Domingo, bueno, profesor, le pregunta qué relación hay entre globalización y universalismo. Bueno, es una pregunta, eso es bueno, bien concreta la pregunta. El proyecto de globalización no es un complot, el proyecto de globalización es un plan. Hay un plan de globalización. No hay un complot internacional que se en secreto, no, acá hay planes. Hay planes concretos como son la Agenda 2030, está todo. El plan es algo que se ve, que se quiere llevar a ejecutar. Este proyecto de globalización es un plan. Tiene muchos planes y aspectos. Macanudo. El tema de el tema de la universalización es distinto. ¿Por qué? Porque según cómo uno la plantee. Por ejemplo, el hombre tiende naturalmente a pensar que lo que piensa tiene un valor universal. Es decir, que todo hombre, en la latitud que sea, va a pensar como piensa uno. Hay una pretensión de universalidad. Nosotros tenemos naturalmente una pretensión de universalidad. Vilma mueve la cabeza porque, bueno, estará pensando en el violín. Toca el violín. Y ella toca el violín, pues si lo toca bien, toca el violín y dice, bueno, todo. En Rusia van a tocar más o menos así. En Yemen lo tocan así y en el Congo lo tocan así. Es decir, cuando uno sabe algo, tiene la pretensión de universalidad.
quiere que su pensamiento cree y que su pensamiento vale universalmente. Cuando, por ejemplo, Perón habla de la universalidad, ¿qué quiere decir? Le dice, señores, mire, yo tengo este pensamiento vale para todos. Es la pretensión de universalidad. No sé si he sido claro, pero a la pregunta le respondo de esta manera. La globalización es una cosa, la universalidad es otra. La universalidad tiene rasgos positivos. También hay otra universalidad que es la universalidad negativa, que es la que pretende que todos seamos uno. Esa es la falsa universalidad. Pretender que todos seamos uno y lo mismo. Bueno, ahí Vilma levantó la mano. Sí. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes a todos también. Te quería preguntar, cuando vos decís la política debe ser pública, Sí. ¿qué sería eso? La política pública es que uno manifiesta, es decir, lo que va haciendo, lo va poniendo de manifiesto. Sus proyectos, sus planes, son manifiestos, son públicos y manifiestos. La política pública tiene un solo principio, se apoya en la idea de soberanía. No hay política pública sin país soberano. Esa es la política pública. Otra cosa distinta es el arcano, que ese arcano, ¿quién lo maneja? En general lo maneja el estratega, que es la última razón. El secreto profundo, es la última razón. El estratega tiene un arcano, que no lo comunica. Si no hay arcano, no hay política, en realidad. Tampoco hay política soberana, ¿no? Esa es la tensión. Entonces, usted tiene, porque, bueno, los presidentes pueden decir lo que quieran, pero después no lo pueden llevar a cabo. Entonces, cuando es la política pública la que defiende la meta política, es la política en la que se tiene uno acceso a información. Por ejemplo, si el presidente dice, no creo en los planes, está definiendo también cómo es su política, ¿verdad? Sí. Si el presidente dice, no creo en los planes. Sí. ¿Y qué me querés decir? A ver. No, que cuando alguien dice, no voy a hacer un plan porque no creo en los planes, está también definiendo su política. Exacto. Sí, Es una forma. por supuesto. Y cuando vos está hablas, definiendo su... Ajá. Por ejemplo, cuando vos hablas de criptopolítica, la agenda oculta, ¿qué sería eso? Y la agenda oculta son los intereses indirectos, los intereses de lobbies. Estos son los intereses indirectos, los grupos de presión, los grupos de poder que están en la política, como le dicen ahora los grupos concentrados. Esos están. Eso es criptopolítica. Eso es criptopolítica. En general, a los grupos concentrados, a los grupos de la meta política, lo que más los perjudica siempre es que se haga público. Lo que más los perjudica es que públicamente aparezcan nombres, situaciones, acciones. Esto es lo que más joroba a esta gente. Este es por eso la política viene siempre de público. Lo público. Por eso lo público es un error cuando se dice que lo público es un espacio. No. Lo público es una función, no es un espacio. Eso lo piensan los socialdemócratas, lo público con espacio. No. Lo público es una función. Y la función de la política es hacer política pública. Política abierta a todos aquellos que están gobernando. Lo cual no quiere decir que no tenga un secreto profundo que es los medios a partir de los cuales él puede llegar a esos fines. No hay por qué develarlos. Sí. Esto es lo que es, la diferencia entre
entre política y criptopolítica, ¿no? ¿Podría haber una globalización buena? No, y que no puede haber una globalización buena porque la globalización supone supone la entrega de un pensamiento único. Y si la globalización está apoyada en la creación, en lo que creó un pensamiento único y políticamente correcto. No hay puede haber una universalización buena. Eso sí, pero no una globalización. La globalización no es otra cosa que la desvirtuación de idea de universalidad. Fue desvirtuada por la globalización. Esto se ve en muchos casos, ¿no? Esto se ve en muchos casos. Por ejemplo, para poner un ejemplo que nos es común a todos, porque lo católico, ¿qué es? Es universal, ¿no? Eso quiere decir universal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tiene validez universal para todos los hombres. Esta es una idea de universalidad, pero no, lo católico no forma parte de la globalización. Es lo genuinamente católico, digo yo, ¿no? Esto que hay ahora, no sé. Me explico cuál es la diferencia. Sí. Porque si no es muy fácil la confusión entre universalización y globalización. Ciertamente hay esta pretensión de universalidad es la que nos hace a nosotros superar la globalización. Y otra cosa te quería comentar brevemente con respecto a lo que dijo Adrián Daulón. Quizá puede ayudar esta idea de que decía Platón, que cuando reina el amor sobran las leyes, ¿no? Sí, bueno. Eso es un apotegma, ¿no? Eso es un apotegma. O, si reinara el amor, pero en este mundo está un poquito ausente el amor, ¿no? Sí, el amor, si nosotros podíamos, pero no se puede construir, ¿se puede construir acaso la política basada en el amor? Yo creo, no sé, acá está Ansaldi, que Sería es bueno. un politólogo de primera agua, que me corrija, pero no sé si se puede construir la política sobre la base del amor. A mí me da la impresión que no. El amor al semejante, ¿no? ¿Eh? Estamos hablando del amor al prójimo, del amor al semejante, Sí, del el amor amor del amor que al prójimo. hace a la sociedad también, ¿no? Y bueno, eso sería una pretensión. Sería una pretensión, un postulado, decir, bueno, construyamos una ciudad basada en el amor. Yo no conozco ningún caso histórico, ¿no? No lo niego, no niego el amor, pero me parece en fin, un poco improbable. Se parece a esa ciudad celeste que proponía San Agustín, ¿no? Sí, bueno, pero era otro tiempo también, que la podía proponer, porque él estaba fundado en la caritas, en la caridad, Claro. pero existía todavía la caridad, había una cierta, pero en esta sociedad que tenemos nosotros, me da la impresión que es altamente improbable, porque es ¿Y cuál sería la argamasa que une a una nación? la argamasa que une a una nación, su historia, fundamentalmente su historia. La historia de sus valores y la historia de sus enemigos. Las vivencias que tuvo con sus enemigos, cuando una nación tiene enemigos en común, se homogeneiza, la argamasa, que vos decís muy bien, y después la historia, y después la lengua, y obviamente la religión, los usos, las costumbres. Eso es lo que forma la parte de lo que se llama la tradición nacional. La tradición nacional es la que funda el Estado
y la que funda la Constitución, es la tradición nacional. Y esa tradición nacional, en algunos países tenemos la ventaja nosotros, en Hispanoamérica tenemos la ventaja de tener una tradición nacional común. Cosa que no tiene Eurasia para mi querido Dugin. No la tiene Eurasia. Por eso están a los ponchazos ahora. Nosotros sí, pero ¿y por qué no la podemos plasmar? ¿Por qué no la podemos? Porque no han asumido nuestros dirigentes, no han asumido con seriedad el tema del arcano profundo. Por lo menos los 10 presidentes de América del Sur. Son 10 personas, y no se puede. Son 10 presidentes. Una vuelta, mire, yo hace no tantos años estuve hilvanando, viajé por toda América del Sur hilvanando un proyecto geopolítico que se llamaba la teoría del rombo, y bárbaro, llegamos a... Y llega un momento que se disiló. En fin, le pasó a Manuel Ugarte cuando quiso construir la nación hispanoamericana, que le cambiaron el título y le pusieron la nación latinoamericana. Pobre Ugarte, estará en la tumba revolviéndose. Ese es muy difícil, Pero Bien, bueno. profesor, una más ahí de Franco, que levantó la mano. Sí. Bueno, Franco, si Franco nos pregunta, estamos listos. Ya, de cuenta. Franco, te escuchamos, Gracias. pero no te vemos. Se fue Franco. Hola, Franco. Y Franco vaya a saber. Bueno, no está. Profesor, la última. Usted hoy habló de la categoría de teoría del disenso, si quiere, ¿no? ¿Se puede decir que la metapolítica trabaja en restablecer categorías metafísicas de la política y el disenso sería como la herramienta, la práctica? Lo que Es se puede... el instrumento, claro, es el órgano. Bien. El disenso es el órgano, el instrumento que tiene la metapolítica para, de alguna manera, ir desbrozando categorías. Bien. Por eso lo llamamos el disenso como órgano, como instrumento. Bueno, parece ser que Franco no se fue, se aburrió. No, Bueno. parece que no le activan el audio, dice, que por favor le activen el audio y la cámara. Hay que activarle el audio acá, Franco, ahí. Por ahí. Ezequiel, Sí, el audio de Franco no tiene audio. Ahí. Yo lo veo como que no tiene audio. Tampoco tiene cámara ni audio, ninguna de las dos cosas. Creo que no le dio el ok a la grabación. Cuando dice grabar, nosotros le tenemos que dar el ok a la grabación. Bueno, pero entonces no participó. No. Bueno, ahí de última lo vemos la próxima clase, profesor. Le preguntamos a Franco. Ahí está, la pregunta sobre el papel de la oligarquía en la coyuntura política actual. Acá me salió a mí. Bien, en el chat, sí. El papel de la oligarquía en la coyuntura política actual. Y bueno, es importantísimo, Franco, el papel de la oligarquía. Nosotros estamos en manos de una nueva oligarquía. No es la oligarquía del siglo XIX, no es la oligarquía del siglo XX. Nosotros estamos en manos de la oligarquía de lo que se llama el imperialismo internacional del dinero y de la oligarquía de los medios. Porque hoy todo está vinculado al relato que los medios producen. Y esta oligarquía es distinta. Esta oligarquía no tiene galera y bastón. Esta oligarquía es la oligarquía de los medios. Esta oligarquía de los medios son los miles y miles de personas que trabajan en función de un relato, en función de una idea, en función de la masificación. Por supuesto, todo esto vestido con el ropaje del progresismo, ¿no?
Esto es la oligarquía. Puedo preguntar, Rapini me dice, ¿puede? Sí, Rapini, pregúnteme, doctor. Permiso, ¿se escucha bien? Sí, yo voy mirando acá abajo porque veo, Franco dice muchas gracias. Y Profesor, Rapini diga, ¿me escucha? escucho perfecto. Una pregunta, ese tema de la nueva oligarquía, que es un tema que el pensamiento nacional tal vez no tenga bien estudiado. ¿Usted conoce algún libro, algún artículo sobre el tema de la nueva oligarquía en la Argentina, que ya no es más la del siglo XIX? O sea, ya no son más los apellidos vascos y catalanes, por decirlo así. Claro. No, yo no, bueno, yo leo poco. No, yo leo mucho, pero no leí autores de nuestros días, no he leído. Esto de la nueva oligarquía es una cosa que se cae de maduro, ¿no? Tiene que haber seguramente, tiene que haber autores, porque yo qué sé, esto tiene que haber. Pregúntenle a Ansaldi, que Ansaldi está de profesor, Ansaldi trabaja todos los días, debe él saber un montón, más que yo. Él me escucha porque es buen amigo, pero no sé, Ansaldi, ¿vos qué podés decir, Pablo? Libros sobre la nueva oligarquía. Bueno, hay ¿qué tal, Alberto? Una Hola. investigación muy buena sobre la estructura del poder financiero en la Argentina, que lo hicieron varios autores. Yo la voy a compartir después. La voy a compartir. Incluso sobre la nueva matriz de propiedad en el campo argentino y en la estructura de los bancos. Es un trabajo que me lo pasó Jorge Rulli hace unos años, y que es un trabajo científico, además, bien validado. Me parece que es lo mejorcito, porque después hay autores que van haciendo un seguimiento de la denominada concentración de la riqueza, nuevas clases, como Eduardo Basualdo, por ejemplo, él va haciendo un seguimiento. En general, más que el pensamiento nacional, el marxismo ha hecho un seguimiento, pero ese seguimiento es distorsivo, porque el marxismo omite muchas cosas, ¿no? Este trabajo de Jorge, que me envió Jorge Rulli, digamos, profundiza otras cosas. Por ejemplo, el cambio de la matriz en los grandes negocios, en los pools de siembra, y su vínculo Claro. con los bancos y con los problemas financieros. Yo se lo paso a Alberto, y como Sí, Alberto dirige el curso, si Alberto considera, lo distribuye, sí, si no, sí, no cómo no. hacemos. Bueno, te agradezco. Ven ustedes como así se hacen los buenos cursos, dialogando. El diálogo es el lugar de la verdad. Y siempre, hay que tener siempre. Yo sé que acá hay 3 o 4 o 5 que saben un montón, pero entonces cuando van surgiendo los temas, ven, por ejemplo, acá Ansaldi me salvó la pregunta y me ayudó a mí y ayudó a todos ustedes. Esto es lo que había que hacer, esto es lo que tiene que hacer, la universidad tiene que hacer estas cosas. Los profesores tienen que bajarse de su sillón y darse cuenta cuando no conocen. Entonces hay que tener la capacidad suficiente para preguntar al que sabe. Bueno, ya lo dijo Sócrates, hay que preguntar al que sabe, es así. Bueno, son no sé qué hora es, bueno, 7:30, así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos el lunes que viene. Gracias Ansaldi, gracias Vilma, gracias a todos. Buenas tardes. Gracias Gracias, Rapini Alberto. y Un abrazo, gracias el Alberto. otro muchacho que no sé, Daulón. Hasta luego, chao, chao. Chao, Alberto. Un abrazo a los Gracias, camaradas, a los gracias. compañeros. Vamos. Abrazo a todos.